Presidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Lo contratás a Marcos Peña para que te asesore? Es culpa de Ortelli. La verdad es que yo creo que hay gente para todo, ¿no? Hay gente para todo. Pero no, No lo probablemente contratás. no lo tendría en mi equipo, ¿no? Recién hablamos del tema de la seguridad. Y yo creo que vos fuiste uno de los pocos que entendió que había que tomar la seguridad como discurso de campaña hace mucho tiempo, como realización de campaña en tu gestión como intendente. Para mí es un tema central. Yo siento que el progresismo cree que la seguridad es una cuestión de la derecha. ¿Hay más o menos delitos y la culpa es de la televisión? No, la inseguridad es un dato objetivo de la realidad, no es una sensación. Y, y el aumento de la inseguridad es producto de muchas razones, algunas que tienen que ver con la logística, con la operativa, de otras que tienen que ver con la justicia. Recién los escuchaba hablar del tema reforma judicial y justicia. Creo que justicia y seguridad inexorablemente van de la mano. También tiene que ver con la necesidad de que lo tomemos definitivamente como política de Yo Estado. digo, hay aumento de la Yo, inseguridad. yo creo, sí, claramente, y creo que además, digamos, es un dato objetivo y que cuando la sociedad reclama, la política no tiene que echarle la culpa ni a los medios ni a la otra política, tiene que resolver el problema. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y no tenemos que dedicarnos a quejarnos o a echar culpas, sino a resolver los problemas. Acá sentado, Sergio Berni dijo, nos espera un septiembre bravo, muy bravo en cuanto a delitos. Hay delitos, delincuentes nuevos, desorganizados, delincuentes desesperados. Grabois dijo, si no hay una política de contención va a haber toma de tierras, que las está viendo. ¿Te imaginás un septiembre heavy en materia de inseguridad? Yo imagino que en los próximos días lo que va a haber es una acción del gobierno nacional, del presidente, de los ministros alrededor de este tema, enfocado en tres ejes. El primero que tiene que ver con el aumento en la prevención, equipamiento y logística con los municipios, con la provincia y con la ciudad. ¿Mm? El delito hoy no es un problema solo del Gran Buenos Aires, es un problema de Ciudad y Gran Buenos Aires. Efectivamente, tal como contó o anticipó ayer, estoy trabajando, soy el que más está impulsando una agencia metropolitana de seguridad. Básicamente porque la pandemia lo que desnudó es que hay problemas que son de la metrópoli. Los del transporte, los de la seguridad, los de la salud. Son temas que no podemos mirar pensando que la General Paz es una gran fosa que divide la realidad de un lado y del otro. Es una región. Ni Larreta, ni los intendentes, ni Kicillof pueden mirar la realidad propia sin mirar lo que le pasa al vecino, porque vivimos en una gran urbe. Entonces, ni la ciudad puede desatender lo que pasa en el conurbano, ni el conurbano puede desatender lo que pasa en la ciudad y trabajar de manera integrada. Creo que en ese sentido la lucha contra la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico, el control de tierras, el control de bandas armadas, es una tarea de inteligencia criminal que requiere fuerzas federales de seguridad y trabajo de prevención de la policía de la ciudad y la policía de la provincia de Buenos Aires, más una cuestión a la que hay que seguir apostando, y no lo digo desde... Sí. Yo a veces parece que soy reiterativo o lo hago desde una cuestión de autopromoción, pero con 2000 cámaras, con un sistema de botón de pánico, con un sistema de geolocalización y georreferenciamiento de los patrullajes y de los vecinos, yo en Tigre bajé 90% Está del claro. delito. Entonces, Sí. lo digo con mucho respeto y con mucha humildad, lo digo desde un resultado concreto. Está claro. Vos hablaste, los otros días hablamos en la radio y dijiste, y me sorprendió gratamente, no hay que aumentar el número de los ministros de la Corte. No, si ya nos cuesta poner de acuerdo a 5, imagínate a 9. Ahora, esto va en franca contradicción con un sector del gobierno que vos integrás. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que hay como una idea de decir, esta reforma es para tal cosa, esta reforma es para tal otra. Y yo te quiero ahí hacer una pregunta. Me quiero poner por un ratito, no como entrevistado, sino como entrevistador. ¿Vos creés que la justicia no le debe respuestas a la sociedad argentina? Sí, solo sí. ¿Vos no creés que la justicia también tiene que rendir cuentas? Lo acabo de decir, sí, solo sí. ¿Vos no creés que hoy tenemos desproporcionado, mal distribuido
desde el punto de vista federal, Sí. el sistema de justicia federal. ¿Puedo sumarte una pregunta? Sí. ¿Vos no crees que integrás un gobierno que en la anterior gestión tuvo la ley de subrogancias, quiso tirar a Fay por la ventana, metáfora por las dudas, ¿no? Que hubo un intento de la anterior gestión que integraba Cristina Fernández de atropellar a la justicia que osó investigarla? Sí, hoy el presidente es Alberto Fernández. Profesor de Derecho, recibido abogado en el año 84, 83, 84, que tiene además, si querés, mucho de heredado o de aprendido, de incorporado a lo largo de su carrera, de hombres del derecho, digamos, prestigiosos, como el Bebe Rigui, y que creo que de verdad, genuinamente, y lo planteó en la campaña, y lo planteó, y estuve con él 20 minutos antes de la presentación. Nunca lo vi nervioso, Alberto, antes de la presentación de una propuesta. El día anterior trabajó hasta las 2 de la mañana revisando cada punto de su discurso. ¿Pues sí que Alberto no tiene intención de aumentar el número de No, Alberto tiene de verdad la sana intención de que lo que enseña en las aulas lo pueda ver en funcionamiento en términos del derecho. ¿Cómo lo entiendo? Hoy habrás visto la sucesión de tweets de la vicepresidenta. Primero, el presidente está claro, es Alberto Fernández. ¿Qué rol cumple la vicepresidenta? La que cumplimos cada uno del resto de los que somos parte del gobierno. Ayudar, acompañar, dar nuestra opinión. Cuando tenemos una opinión crítica, polemizar, no está mal. ¿Por qué está mal que planteemos opinión, que tengamos puntos disidentes o puntos que tengan que ver con el funcionamiento del sistema democrático? Digo, vos decís, ¿Qué es lo que molesta de eso, Luis? No, pero a mí yo trato de entender cuál es el gobierno. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, dice Venezuela es una dictadura. ¿Digo bien? Sí. La vicepresidente dice que no. Bueno, yo miro esta mesa y veo que en muchos temas la mayoría opinan distintos. Y todas las noches hacen un único programa, ¿sí? Y le ofrecen a la sociedad, digamos, una idea, digamos, opiniones, y después, cuando vos, que sos el conductor, tomás la decisión, van para el lado que vos tomás la decisión. ¿Por qué no podemos caminar con unidad en la diversidad? Concordia, como lo llama el Papa Francisco dentro del Frente de Todos. ¿Por qué cuando Carrió cuestionaba a Macri era sano y cuando yo planteo una diferencia con Alberto o con Cristina es enfermizo, es... No, pero no es mi caso. Yo creo que cuando Carrió hacía exactamente lo mismo. Digo, me parece que tenemos que aprender que en el mundo hoy no existen los partidos hegemónicos. Existen coaliciones que representan ideas comunes respecto de rumbo de país y después que representan en algunos nichos cuestiones diferenciadas que se discuten. Está claro. Es sano. Es recontra sano, pero digo, mirá, ustedes los peronistas son raros. Tenía que hacer el comentario gorila. Ustedes los peronistas son raros. Para que me quede yo claro... creo que en el fondo sos muy peronista y que el problema es que no querés reconocerlo. Pero digo, para que lo entienda con las categorías de ustedes, ¿el gobierno de Alberto es kirchnerista? El gobierno de Alberto es peronista y el presidente es Alberto Fernández y tiene miradas de distintos sectores del peronismo, de los gobernadores, de una organización como la Cámpora, de las agrupaciones kirchneristas, del Frente Renovador, del Partido Comunista Revolucionario, si querés sigo, del partido de Martín Sabatella, digo, hay una diversidad enorme. Y yo te diría, si aprendemos que se puede convivir con unidad en la diversidad, eso va a ayudar a la riqueza en términos de idea del gobierno y al éxito. Está claro. Hablemos de temas bien concretos. Se suspendió, por las razones de obvio conocimiento, la movilidad jubilatoria. ¿Va a volver alguna vez por ley? Que no sea el precio. Va a volver. Va a volver la movilidad jubilatoria. Seguramente entre septiembre y diciembre la comisión que está armada entre el Ejecutivo y el Congreso emita dictamen para que a partir del año que viene podamos tener el índice funcionando normalmente. Yo personalmente ahí tengo una opinión que tiene que ver con que fui el autor de la fórmula anterior, ¿no? Que establecía un cuidado de las cuentas públicas, pero una mejora permanente de las jubilaciones a partir de la evolución de los salarios. El aprendizaje de mirarla en retrospectiva, te diría, me pone en la obligación de plantear que hay dos cosas adicionales que cuidar. Es decir, las jubilaciones tienen que crecer cuando crecen los salarios y la recaudación, sí. ¿Tienen que tener alguna cláusula que dispare protección cuando se dispara la inflación? Sí.
porque eso es algo que en la fórmula anterior no estaba previsto. Y una adicional, cuando hay buen crecimiento del Estado, tendríamos que aprovechar para mejorar las jubilaciones Acompañar. mínimas, digamos, en un proporcional diferencial, para mejorar el ingreso de los jubilados de más bajos La respuesta ingresos. Sí. O sea, va a haber este año... Esa es por lo menos la mirada que yo tengo hoy. Obviamente lo está discutiendo una comisión. No quiero condicionar la opinión de la comisión, pero desde ya, si vos me preguntás cuál es la mejor herramienta para darle a los jubilados una mejora permanente, sustentable, o sea que el Estado la pueda pagar, tiene que tener, digamos, la vieja fórmula, Más esto. un disparador cuidando el procedimiento, digamos, cuando hay inflación, y un disparador por la positiva, dándole una cláusula de adicionales, sobre todo a los de la mínima, cuando hay mejora en la economía, porque si no lo que termina pasando es que a veces crecimiento sin mejora de salarios, con una recaudación, digamos, que proporcionalmente pesa menos que salarios, no termina impactando en el bolsillo del jubilado. O sea, para los jubilados que sí, va a volver la ley de movilidad para que no sea la discreción de... Recién ayer dijo que van a esconder... ¿Sale o no sale el proyecto del impuesto para los ricos? Lo primero, no se esconde una medida así, ¿no? La Argentina necesita una reforma tributaria, Luis. Hoy, alguien que tiene un plan social, alguien que cobra la asignación universal, paga en términos de ingreso más impuestos que alguien que es director de una compañía o que un juez. Recién hablábamos de los jueces, ¿no? Digamos, en términos de un trabajador de este canal, paga más en términos de su ingreso de impuestos que un juez. Ridículo. Absolutamente. Entonces, Argentina se merece una reforma tributaria. Simplificando la vida de las pymes, de los comercios. Hablaba el otro día con un grupo de pymes, pues tomamos la decisión de suspender los concursos y las quiebras, planteando por ley la suspensión de plazos hasta marzo del año que viene, porque entendemos que la pandemia cortó la cadena de pagos y eso no puede generar que el sueño, que el trabajo, que el proyecto de 20 años de una familia, de una empresa, de un grupo de personas, se desvanezca por un fenómeno, digamos, biológico como el que estamos viviendo, ¿no? Como una pandemia. Pero digo, ¿va a salir? ¿Para vos es un buen impuesto el impuesto a la riqueza? Creo que es clave. La única, no es un impuesto, es la contribución extraordinaria para la riqueza. Es un aporte solidario extraordinario. Eso. Creo que es importante, y yo a diferencia de lo que planteó tu colega, creo que no se trata de esconder, sino de mostrar una integralidad. Porque si no dicen, el gobierno toma medidas aisladas. Entonces, vamos a un sistema, a un cambio en el sistema tributario, vamos a una simplificación de impuestos para la pyme, para el comercio, para el autónomo, y además vamos a un esquema en el cual seamos más progresivos, más justos. Pero digo, ¿es justo el impuesto a la contribución para la riqueza? ¿Para vos es un buen impuesto? Es un aporte extraordinario, no es un impuesto. Es verdad. Y es absolutamente distinto. Una cosa es que yo te diga, mira, esta vez te pido que hagas un esfuerzo, y otra cosa distinta es que te diga, digamos, de ahora en más. Entonces, me parece que en un país que tiene un gobierno que ha invertido en la pandemia 2 billones de pesos por la pandemia, 2 millones de millones, para la asignación universal reforzada, para la tarjeta alimentaria reforzada, para el refuerzo de las jubilaciones, para que 2.700.000 trabajadores estén cobrando el complemento de su salario, para que 340.000 pymes puedan acceder, digamos, a crédito con tasa subsidiada, el IFE para 9 millones de personas. Me parece que ese esfuerzo es un esfuerzo extraordinario que ha hecho el gobierno, que te diría, y es uno de los grandes reproches y autorreproches que permanentemente agua dentro del gobierno. Se hicieron tantas cosas en la pandemia, con tanto impacto en términos de salvar al que tenía la pyme, salvar al que tenía un trabajo. Se salvó, Sergio, por las dudas quiero decir. No. De 10.000 pesos. De tirarle una balsa. No, por eso. De tirarle una balsa mientras termina la tormenta. Y me parece que no terminamos de contarlo bien y ponerlo en una secuencia. Pero sin duda. Pero yo te digo, hoy cumplimos 140 días de cuarentena. Sí. Probablemente la más extensa del planeta. No con ánimo de crítica ni decir yo soy víbora, tengo el diario de mañana y sé qué decirte. ¿No es mucho 100 días de cuarentena? ¿No es mucho 7.500 infectados y 150 muertos en un día? Sí, pero siguieron subiendo. Ayer por Beirut, murieron 80 personas en Beirut, todos los canales en cadena.
Los 150 muertos de hoy en la Argentina pareciera que no tienen nombre, no tienen historias familiares. Los 4000 y pico de muertos pareciera que no tienen nombre y apellido, no hay historia familiar detrás. Pareciera que nos impermeabilizamos frente a la muerte. Pero vos no entendés al tipo que dice, no es que yo quiero romper la cuarentena. Pero, no digo los gansos estos que van ¿cómo no a lo los voy a bares, entender, a los Luis? bares. ¿Cómo no lo voy a entender? Digo, gente que... Yo vi llorar a mi papá en un Zoom. Mi viejo tiene más de 80 años. Lo vi llorar porque lo ve a su nieto en Zoom, porque no nos puede ver a nosotros. ¿Sabés lo que es que mi hija deje la bolsita en la puerta de la casa de su abuela y se vaya y la salude de lejos? Nosotros, además, nosotros somos tanos, somos abraceros, ¿entendés? Somos cariñosos. ¿Sabés lo que es? ¿Cómo no me va a conmover? ¿Cómo no me va a conmover no ver a mi suegra, a mi suegro, hace casi 5 meses? Entonces me explicás el último decreto que dijo, si te recibís en tu casa a tu hijo que es el nieto de tu padre y demás, 205 y 259 del Código Penal. ¿Es el modo de tirarte por la cabeza al Código Penal? Me parece que es un mensaje. El mensaje del presidente es: sigan cumpliendo la cuarentena, sigan cuidándose, sigan aislándose, porque cada uno de nosotros somos vehículo del virus. Estamos librando una guerra contra balas invisibles de origen desconocido. Y perdemos vidas todos los días. Y te vuelvo a repetir, pareciera que nos... como que tuviéramos una coraza, Sí, que ¿no? son 150 muertos, bueno, ya Un está. forma número, a parte. ver, ¿cuál es el número de hoy? ¿Cuánto vale el dólar? ¿Cuántos muertos tenemos? ¿Naturalizamos la muerte? Pensando en esto, digamos, vos tenés claro, lo dijo Culfas, nos lo dijo Y Culfas. te quiero aclarar una Sí. cosa, ¿eh? Que tengamos la pandemia, que tengamos, digamos, la emergencia sanitaria, no significa que no tengamos la obligación de cargarnos al hombro la situación económica Está claro. y de sacar a la Argentina de la situación Bueno, en la que vivimos. hablemos de algunas cuestiones. Digo, hay que hablar, por ejemplo, de temas que nos hablan. Educación. Paradel dijo, hasta que no vuelva la vacuna, no se vuelve a clases. ¿Cómo te cae eso? A mí me parece que la decisión no la toma Baradel, la van a tomar las autoridades sanitarias y educativas. Él puede dar una opinión, la respeto. Hay muchos dirigentes, debe haber más de 300 dirigentes sindicales de la educación en la Argentina. Por ahí él es el más conocido. Pero la decisión la toman las autoridades educativas. Culfas dijo, es la peor crisis de la historia económica argentina. Obviamente tenemos la peor pandemia de la historia semejante. Hay cantidad de pymes hechas bolsas que no se levantan más, laburantes que no tienen más laburo y demás. ¿Cuál es el plan para esa gente? Bueno, a ver, primero, que no se levantan más, no, vamos a tratar de, digamos, hemos tejido una red, la moratoria ayuda a que, digamos, no esté el Estado después, digamos, encima que te caíste, extorsionándote para que le pagues. La ley que suspende ejecuciones, concursos y quiebras, básicamente lo que pretende es que tu caída, digamos, en la cadena de pago no signifique la caída de tu empresa. La suspensión de despidos tiende también, digamos, a vehiculizar o a proteger al trabajador en términos de que no se caiga la pyme y no se caiga él. Protegimos a la pyme y protegimos al trabajador. La salida tiene, digamos, desde el punto de vista de los principios económicos, 5 o 6 valores. Uno que tiene que ver con el equilibrio fiscal a partir del año que viene, otro que tiene que ver con el superávit comercial, que tiene que ver con que Argentina venda trabajo al mundo, que su balanza dé positiva, que tengamos un tipo de cambio competitivo, que tengamos además una capacidad de acumulación de reservas para salir del estrangulamiento de sobreendeudamiento en el que nos dejó el gobierno anterior, porque a la pandemia sanitaria que vivimos hoy hay que ponerle previamente la pandemia económica heredada de Macri. Si no, pareciera que la historia empieza el día que... El 19 de marzo. Y no es así. Total. Te puedo dar una tarea para el hogar porque dijiste cosas que son importantes. Moratoria, suspensión de quiebras y concursos, IFE, etcétera, etcétera. Una de las medidas, la verdad que a mí me sorprendió, por ahí estoy mal informado. Una de las medidas que se tomó fue que todos los vencimientos de tarjeta de crédito se postergaban de abril a agosto, ahora. Están llegando los vencimientos, con el 43% de interés como si no hubiera pasado nada, con una solidaridad de los bancos fenomenal. O sea, te digo, si vos estás en casa vas a empezar a recibir los resúmenes de tarjeta con el 43% de interés. Gente que no labura. ¿No hay modo de parar eso? Sí, vos fijate que estamos
vos fíjate cuál es la diferencia entre la reacción del Estado y la reacción del sistema financiero, ¿no? El Estado, por ejemplo, en todo lo que es crédito de jubilados, Sí. dijo plancho y además le doy plazo mucho más largo. Los bancos, digamos, siguen actuando con la misma poca solidaridad con la que actuaron en el Corralito, por ejemplo, ¿no? Y en realidad tiene que ver con una mirada, yo te diría, en la que cada vez que vos, y vos sabés que planteé la discusión sobre la renta financiera y me Sí. decían no te metas, y de hecho muchos actores del sistema económico decían es poco confiable, le quiere cobrar a la renta financiera. Vos fíjate, bajaste el impuesto a la renta financiera a fin de año en la ley de solidaridad productiva y la reacción es que igual te cobran, digamos, el recargo en medio de una ¿No pandemia. hacen nada? No entienden otro lenguaje que el que los regulemos, los Garrote. sancionemos. Sí, garrote. Entonces, ahora, con la misma vehemencia con la que estamos trabajando para la semana que viene en alquileres comerciales y en la emergencia turística, digamos, vamos a poner en la agenda el tema tarjeta de crédito que lo ha planteado un diputado mendocino, José Luis Ramón. Ramón, de la cosa Del democrática, Partido Interbloque Democrático, Federal. del bloque federal. O sea que para aquellos que hoy están pagando con el 43%, es probable que haya un tratamiento. Vamos a trabajar, no quiero prometer nada, vamos a trabajar para que la solución sea jurídica y no digan no, es inconstitucional. Viste que, digamos, recién sobre una ley que no se trató ya hay amparos. Sí. Viste, son amparos preventivos. Son los jueces que dicen por la Eh, duda. Digo, tratemos de que no haya amparos preventivos también sobre esta ley para defender a los que tienen tarjeta de crédito y están en su casa, ¿no? Digo, yo no voy a defender los amparos preventivos porque la corporación con resabios monárquicos que es la justicia, y sé que me enojo con todos los jueces, es injusta la generalización, pero digo, Yo estoy de acuerdo con vos que es injusta, ¿eh? Porque hay muchos jueces que trabajan bien. muy. Ahora, lo que digo es, ¿cómo hacemos para distinguir al que trabaja bien del que trabaja mal? Tenemos que tener un tablero de control. Tenemos que medir tiempos procesales, atención al Sí. ciudadano en el juzgado, ¿Cómo se conectan tiempo de con la sociedad, respuesta. como vos acá? Hay jueces federales, ¿no? Porque uno mira PI. Hay jueces federales en el área metropolitana, en el conurbano, que esperan 3, 4 días para darle la posibilidad de acceso a la defensa a un acusado. ¿Qué te pasa cuando escuchás el proyecto para garantizar primero la revancha de Cristina y garantizar la impunidad de Cristina? No, yo la verdad es que como conozco en el origen y conozco cómo trabajó Alberto a lo largo de estos meses alrededor de este tema, digamos, no entro en ese Pero digo, discusión. hoy viste los tuits de Cristina. Macri es el más impune, los jueces... No, bueno, pero la descripción fue una descripción objetiva. Digamos, la corte se llevó puesta la corte menemista con el fallo de Sebel. No nos olvidemos. ¿Vos te acordás? ¿Cómo? La El importación, del la contrabando. importación de autopartes. Sí, claro, porque parece que en la Argentina es como que algunos cargan con todo y a otros les perdonan todo, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, Zaffaroni dice, hay que reformar la Constitución y los periodistas son los que inventan... lo dice Gil Domínguez y, digamos, pasa, ¿no? No, pero Gil Y Domínguez, te aclaro, Gil Domínguez es un tipo de una calidad profesional. por eso, pero Gil Domínguez, vos fíjate, el zafaronista de la comisión de esta reforma dijo la Corte tiene que seguir en 5. Y el radical, Gil Domínguez, 9. dijo 9. ¿Cómo te cayó lo de Zaffaroni? Que, digamos, hay que reformar la Constitución. No. La Constitución hay que cumplirla. La primera que hay que hacer es cumplirla. En todo caso, lo que tenemos que ver es cuáles son las leyes que reglamentan la Constitución que tenemos que mejorar. Y esa es una tarea nuestra. No es proyecto, y es una agenda nuestra. El presidente de la Cámara de Diputados no tiene un proyecto de reformar para la nada. El gobierno de Alberto Fernández tiene proyecto de reformar la Constitución. No, para nada. Para nada. O sea que son así como... Son opiniones. Y está bueno que la gente opine y dé su mirada. Yo no... Simplemente te digo, no está en la agenda del gobierno. Para cerrar lo de la Corte, esta Corte, Rosencrantz, Rosati, Lorenzetti, Hayton y Maqueda, ¿garantiza independencia del Poder Judicial? Yo tengo una sola cosa que sí, digamos, si no la digo no soy genuino. A mí lo que me preocupa es que hay una cosa de origen que nunca terminamos de discutir porque fue al principio de un gobierno, que es que hay 2 de los jueces que arrancan por decreto. Y eso después se corrigió el proceso, que ¿no? son Rosati y la verdad es que yo no tengo un prejuicio, una mala opinión o una opinión encontrada respecto de
la capacidad y el prestigio de los juristas que están al frente de la Corte. Lo que sí creo es que los tres poderes tenemos que encontrar mecanismos de diálogo para garantizarle política de Estado a los argentinos. Porque si no, digamos, si el Poder Legislativo tira para un lado, el Poder Ejecutivo para el otro y el Poder Judicial para el otro, el pueblo vive como Tupac Amaru, digamos, tironeado de todos lados, cada vez con peor calidad de vida. ¿Ves alguna, lo escuché a Trump los otros días, ¿no? Salvemos distancia, pero ¿ves alguna posibilidad de suspender, modificar las PASO del año que viene? Mira, es un tema que se debatió ahí en el Congreso, no abiertamente, sino como charla política. Pero en todo caso, cualquier modificación tiene que ser en acuerdo de todas las fuerzas políticas. ¿Y vos qué ves? Convendría, para mí me parece que las PASO como están, te doy una opinión no corresponde, pero digo, son una interna que no se cumple, porque la gran mayoría... ¿Tiene sentido seguir con las PASO? Me parece que hay que encontrar primero, un cambio en los tiempos entre una y otra elección, si seguimos con las PASO. Segundo, el tema de la obligatoriedad, si hay un solo candidato en los partidos y el gasto que representa. Digo, es una discusión. No quiero anteponer opinión, Luis, porque si no, la discusión o la charla que venimos teniendo en el Parlamento puede verse opacada por mi opinión pública. Contame cómo funciona la mesa chica. No voy a admitir que me digas que no existe esa mesa chica. Es que no hay mesa chica, ni mesa grande, ni nada. Integran Sergio Massa, Máximo Kirchner, Guado de Pedro. Esencial. ¿Cómo funciona esa mesa? No, en realidad lo que hay es una coordinación del trabajo propia del ministro de Interior, presidente de bloque, presidente de la Cámara, porque vos en el Congreso resolvés temas de todos los gobernadores, temas de todos los poderes, temas de todas las fuerzas y lo tenemos que trabajar en equipo. Y trabajamos en equipo y la verdad que trabajamos cómodos. Yo tenía inclusive prejuicios personales previo a construir una relación. Digamos, por ejemplo, no importa, no hagamos con nombre. Máximo. No importa. No, a Máximo lo conocía hace muchos años. No, con otros compañeros, pero no hagamos nombre. Y la verdad es que si uno va bien predispuesto a poner el hombro para sacar la Argentina adelante, para que no le roben la esperanza a los argentinos, para, digamos, volver a poner en marcha la economía en la salida de este desastre que nos toca vivir a nivel mundial, digo, todo lo demás pasa a ser secundario, Luis. Y yo la verdad es que, además estoy yo personalmente, espiritualmente, estoy en una etapa de mi vida en la que me interesa que cada cosa que nos toca resolver, la resolvamos bien. ¿Seguís teniendo el sueño de ser presidente? No sé, ¿vos sabés? No te creo. Créeme. No sé. No sé, hoy estoy muy feliz con el rol que me toca ocupar, con la libertad y si querés, el respeto que tanto el presidente, como los ministros, como la vicepresidenta le dan a mi opinión. Así que estoy como tranquilo, ¿no? El Turco Asís, que se sienta ahí los miércoles, dijo, hay algunos candidatos para suceder a Alberto. Uno es Máximo, otro es Sergio Massa. ¿Máximo es presidenciable? Eso te lo tiene que contestar él, yo no lo sé. No, pero digo, vos lo ves, digamos, que yo. Decís, Novarecio presidenciable, no tiene formación, no tiene nada de esto. Yo te voy a decir la verdad, con mucho respeto. Pensar en el 2027, porque en el 2023, si nos va bien, vamos a tratar de seguir con esta dinámica. Que reelija Alberto. No quiero entrar en ese juego. También habrá que ver qué quiere hacer Alberto, ¿no? Pero digo, me parece que pensar en el 2023, ni siquiera en el 2027, es una burla al tipo que está sin laburo, que dejó de hacer la changa, que está encerrado hace 150 días en la casa. Y te digo la verdad, no veo a nadie de la política, ni del gobierno, ni de la oposición, salvo a los que están muy marginales, viste, que viven fuera de la realidad y entonces están todo el día con el Twitter viendo a ver cómo se leen en un portal. No veo a nadie de la política Yo disiento parcialmente, porque tenés razón lo que decís. Me parece que plantear un proyecto personal a 4 años habla también del interés de uno. Yo en lo personal, cuando pensé así, me equivoqué. Así que lo mejor que puedo hacer ahora es disfrutar y cumplir bien la responsabilidad que me toca hoy. Macri se fue a Centro-P. ¿Qué gesto es ese? De desprecio por los argentinos. Macri desprecia a los argentinos.
Macri despreció a los argentinos yéndose a Saint-Tropez. ¿Sabés por qué? Porque muchos de los que confiaron en él en octubre del año pasado, aún para defender sus ideas, lo quisieran ver acá, no tomando solo jugando al golf en Saint-Tropez. Es gol absoluto, gol indiscutido, gol que habrá que recordar, el arreglo de la deuda. Es un primer paso. Yo eso de gritarlo como gol absoluto, indiscutido, dimos un gran primer paso. Ahora viene el fondo, no va a ser fácil. El fondo además tiene que sentarse con la Argentina con una situación incómoda, que es reconocer, como reconocen algunos de sus propios funcionarios, que le dio plata a la Argentina para la reelección de Macri, lo dijo públicamente uno de los funcionarios del Departamento de Estado, y además le dejó a la Argentina dos vencimientos espantosos, dos torres, en la curva de programación de deuda te aparecen dos grandes torres que parecen un límite infranqueable para que la posibilidad de que Argentina pueda crecer. El fondo tiene que reconocer su error frente a la Argentina a la hora de sentarse a la mesa a discutir un nuevo programa de acuerdo. Participaste mucho en la negociación con los acreedores privados. ¿Vas a participar en la negociación del fondo? No, acá, digamos, el liderazgo de toda la discusión de deuda, de las reglas macroeconómicas, de la política económica lo tiene Martín, que además lo hace muy bien y es muy sólido profesionalmente y además es muy agradable personalmente. Nosotros lo que hacemos es, con las leyes, planteando la apertura de la discusión de deuda, de esto, de lo otro, del presupuesto, de la ampliación del presupuesto en el Congreso y en otros ámbitos. Yo hace 15 años que en todo caso interactúo con actores del mercado financiero, de alguna manera colaborar, ayudar, empujar, porque además el mérito de sacar a la Argentina del default es un primer paso que de alguna manera supera el fracaso de Macri. Bien. Pero el fracaso de Macri lo vamos a superar si los argentinos vuelven a creer que en la Argentina, con su trabajo o con su empresa, pueden crecer. Bueno, ahora con el nuevo horario que tenemos un rato para conversar después de la pausa, así que hago unos compromisos comerciales y seguimos charlando. Para la clase media. Primero, la reforma impositiva. Segundo, un cambio en el sistema de crédito. Vamos a ir a un programa de crédito con tasa subsidiada para tratar de sostener la capacidad de consumo. Después, obviamente, viene un tema vinculado a dinamizar algunos sectores de la economía. Agroindustria, campo y primer y segundo piso del campo, construcción, comercio y un fuerte cuidado de lo que es el mercado interno. Porque básicamente entendemos que el 70% de nuestra economía depende de que el jubilado, el laburante, estén en el comercio, que el comerciante pueda vender, porque eso genera no solo más del 70% del empleo, sino crecimiento en nuestro Producto Bruto. ¿No hay proyecto Vicentín, otro proyecto Vicentín, no para la empresa Vicentín, para otras en la mira? Vos sabés que en Vicentín quedó claro la buena fe del presidente, ¿no? Porque el presidente dijo, me vinieron a pedir que rescate a Vicentín. Mandé la ley y resulta que los que me pedían que lo rescate me empezaron a acusar de que me quería quedar con la empresa. Me corro. Ahí es donde aparece claramente la buena fe del presidente. Y una cosa que sí me parece injusta. Cuando Macri cometía algún error, que era, digamos, primero era un error, después eran dos, después eran tres, y se empezó a instalar la idea del si pasa, pasa, y volvía para atrás, muchos valoraban la corrección del error. Acá, cuando el presidente dijo, miren, pedí una propuesta superadora, no apareció. Quise resolver este tema, no estuvieron conformes con el mecanismo que propuse, voy para atrás, todos que dijeron, fue para atrás. La verdad es que en eso me parece que al gobierno anterior algunos sectores le tuvieron como mucha más paciencia. A nosotros nos están examinando todos los días. Y te digo la verdad, ese examen estamos dispuestos a pasarlos todos los días sin enojarnos, porque lo único que queremos es devolverle la esperanza a los argentinos de que este país es viable. Gracias por venir, muy amable. No, por favor.